Buenas tardes, gusto saludarles. Vamos a continuar con la clase. Les comento que tenemos planificado para el día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el análisis del equilibrio del productor en el largo plazo. ¿Se acuerdan que ya hicimos la deducción de la condición de equilibrio por parte de las firmas optimizadoras? Y encontramos esa regla de decisión de las firmas. Entonces vamos a analizar qué significa. Vamos a mostrar un poco de evidencia empírica al respecto. Vamos a deducir esa misma condición por otro método, un método analítico. Se acuerdan que les comenté de dos enfoques, ¿verdad? Estaba el enfoque gráfico, que fue el que nosotros hicimos, el visual, pero el enfoque mucho más formal, y me interesa que sepamos ambos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a deducir también esa regla de decisión por métodos analíticos, digamos, por métodos cuantitativos. Y posteriormente vamos a trabajar con la función Cobb-Douglas, que ya ustedes, pues ya en el ejercicio que les dejamos, que tenían que entregar el día lunes, pues ya trabajaron con la forma paramétrica de la función Cobb-Douglas. Entonces ya vamos a analizarla en el contexto del problema del productor en el largo plazo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, sin más que agregar, iniciamos con la clase, ¿sí? Entonces vamos a ver el problema del productor en el largo plazo, ¿verdad? El problema del productor en el largo plazo, ¿sí? Ayúdenos, vamos a ver, ¿cuál dijimos que era el problema del productor en el largo plazo? ¿Verdad? Un poco de contexto, jóvenes. ¿Sí? Quiero preguntar nosotros tenemos jóvenes 31 estudiantes hasta ahora, en este momento. Vamos a ver. Pueden ver el cuaderno, es una buena señal, así que dice, mire, no me pregunta porque estoy viendo el cuaderno. Entonces, es señal de Daniel López. Daniel, ¿cuál es el objetivo del productor en el largo plazo? Recuerden que a largo plazo ambos factores son variables. Entonces, ¿qué problema enfrenta el productor optimizador de producción en el largo plazo? Buenas tardes, licenciado. Pues la firma lo que desea es maximizar el nivel de producción. Bien, excelente. ¿Y qué restricción enfrenta esa firma, Daniel? Daniel o alguien más, ¿quién me ayuda, jóvenes? ¿Cuáles son las restricciones que enfrenta esa firma? Fíjense, lo que les indicó Daniel primero es que la firma desea alcanzar el nivel máximo de producción, ¿verdad? ¿Sí? Se quiere alcanzar la isocuanta más alta o moverse lo más alto en la superficie del espacio de la producción, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿qué restricciones enfrenta? Los costos de producción y los costos de la mano de obra. Muy bien, excelente. Gracias, Luis Alfonso. Entonces, fíjense que la firma, ¿qué está detrás de lo que estamos diciendo, jóvenes? ¿En qué estructura de mercado nos estamos moviendo? ¿Quién me puede ayudar para poder entrar en contexto? Considerando la observación que hizo Luis Alfonso, ¿verdad? ¿En qué mercado de insumos nos estamos moviendo? ¿Qué estructura de mercado implícitamente está dentro del análisis que estamos haciendo? ¿No es la capital trabajo, Lec? Exactamente, esos son los insumos, pero en el mercado de insumos, ¿qué estructura de mercado tenemos? Y recordemos que nosotros aquí podemos tener el precio en este mercado y podemos tener las cantidades, ¿verdad? Que sería labor demand y labor supply, ¿verdad? ¿Sí? Pues, ¿qué estructura de mercado subyace al análisis? Dado que el precio de los factores los asumo como dados. ¿No serían los precios relativos de los insumos? No. Sí, exacto, digamos, pero en cuanto a la estructura de mercado, o sea, estamos en competencia perfecta, en monopolio, en competencia monopolística. ¿Cuál es la estructura de mercado? Duopolio. Digamos lo que ustedes vieron en micro 1, implícitamente en qué mercado de insumos nos encontramos. Competencia perfecta. Actualmente es un mercado competitivo, ¿verdad? ¿Y cuál es la intuición de eso? ¿Qué características tiene un mercado competitivo? Mercado de valores. No, estoy perdido. Tiene características muy particulares, ¿verdad, jóvenes? Recordemos que en mercados competitivos, tanto oferentes como demandantes son tomadores de precios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ninguno tiene poder en el precio porque mi participación en ese mercado es tan pequeño que no puede influir sobre los precios, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros sabemos que los demandantes van a hacer las firmas en este mercado de trabajo. Este sería el mercado de trabajo. Solo para poder entrar en contexto y un poco matizar lo que Luis Alfonso nos indicó, ¿sí? Entonces, el mercado laboral, jóvenes, vamos a abordar esto obviamente más adelante en este semestre, pero para poder entrar en contexto, ¿verdad? Que voy a tener labor demand, ¿sí? Que sería la demanda de trabajo, y que voy a tener labor supply, voy a tener la oferta de trabajo, ¿sí? Entonces, como subyace un mercado que es competitivo, el precio en este mercado, el precio de equilibrio, va a ser un valor dado, ¿sí? Para la firma. Entonces, este W asterisco, y que sería el salario real, va a ser un dato para la firma. O sea, la firma no puede influir sobre los salarios, ¿sí? Y tampoco pueden influir los oferentes, que en este caso sería la mano de obra. Si ustedes quieren ahondar un poquito más en esto, si quieren profundizar, van a ver, por ejemplo, estructuras de mercado que se ajustan más a la realidad, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber firmas que tienen control sobre la demanda de trabajo, son los únicos demandantes de ese tipo de trabajo. Entonces, al final, van a tener control sobre el precio, que sería el salario, ¿sí? Y por otra parte, los oferentes también pueden tener control sobre el precio, que sería el salario. ¿Y cuál sería una forma de ver, digamos, ese tipo de poder sobre el precio? Es, por ejemplo, que fueran los únicos que ofrecen trabajo. Y un caso particular de verlo, pues serían los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos pueden actuar en conjunto y negociar un salario como único oferente, ¿sí? Entonces vean el poder de los sindicatos. Los sindicatos lo que hacen es que generan una especie de único oferente, y eso se llama monopsonio. ¿Sí? Supongo que lo vieron en Microeconomía 1. Entonces, monopsonio es un caso en el cual hay un único oferente. ¿Y cuál sería el único oferente? El sindicato, ¿sí? Entonces el sindicato puede fijar precios que están por arriba del producto marginal, que fue lo que discutimos el día lunes, ¿se acuerdan? Vuelvo al tema, jóvenes, ¿sí? El tema es otro. El tema es que nosotros estamos enfrentando una firma, considerando lo que nos indicó Luis Alfonso. Vamos a ver si lo tengo por acá. No lo veo, jóvenes. Vamos a ver. Luis Alfonso fue el que me respondió, ¿verdad? Bueno, no lo veo. Sí, aquí es el. Sí, ya lo vi, gracias Luis Alfonso, muy amable. Entonces, mira, dijo, mire, el costo de los factores. Pero eso es una información dada para la firma. O sea, la firma no puede influir sobre ese salario porque está en un mercado competitivo, como le dijo Luis. Ahora, jóvenes, mucho ojo. Vean acá la pendiente negativa, y con eso termino un poco el paréntesis que estoy haciendo. Vean ustedes la pendiente negativa de la demanda de trabajo. Entonces, podría preguntar, mire, ¿cuál es el sentido de esta pendiente negativa? Se parece, mire, cuando aumenta el precio del insumo, trabajo, pues los costos aumentan y mi demanda disminuye. Entonces, tiene sentido que cuando hay un incremento, ¿sí? Cuando hay un incremento en los salarios, la demanda de trabajo disminuye. Tiene intuición. No obstante, jóvenes, nosotros podemos deducirla a partir de lo que nosotros ya sabemos de los productos marginales, jóvenes. Vean acá, ¿sí? Nosotros dijimos el día lunes, ¿sí? Que la firma cuando es racional, y es el punto que voy a tocar después del paréntesis, la firma cuando es racional iguala la productividad marginal relativa con los precios relativos de los insumos. ¿Se acuerdan? Ese fue el resultado que nosotros encontramos. Particularmente para el trabajo, lo que puedo decir es que los salarios deben ser igual, los salarios reales, ¿se acuerdan que les dije que eran costos reales para la firma? Los salarios tienen que ser igual al producto marginal de ese insumo, ¿sí? Bueno, o sea que esto que está acá, en equilibrio, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al producto marginal del trabajo, ¿sí? Ahora, jóvenes, ustedes preguntan, mire, ¿por qué tienen pendiente negativa? Ya lo explicamos, ¿verdad? Si aumenta el salario, aumentan los costos marginales de la firma y decide demandar menos trabajo, ¿sí? Ahora vean esta intuición. Si nosotros lo analizamos desde el proceso optimizador, ¿sí? De maximización de la producción de las firmas, nosotros podemos decir, ¿sí? En la medida que estoy adquiriendo mayor cantidad de trabajo, estoy contratando mayor cantidad de trabajo, ¿qué pasa con el producto marginal en el corto plazo? ¿Quién me ayuda? O sea, la firma decide contratar. ¿Sí, Omar? Es negativo, le. Empieza a caer, exactamente, entonces empieza a caer, pero como el producto marginal cae y son iguales a los salarios, como en la regla de decisión,
Entonces, al final de cuentas, el producto marginal empieza a caer y los salarios también tienen que caer, ¿sí? Es decir, que la naturaleza de la pendiente negativa de la demanda de trabajo por parte de las firmas responde a que el producto marginal es decreciente. O sea, la naturaleza de la pendiente negativa de la demanda de trabajo en el mercado laboral es porque el producto marginal es decreciente. Si el producto marginal es decreciente, las firmas igualan el producto marginal a los salarios. Entonces, en la medida que baja el salario, baja el producto marginal y eso implica saturar la capacidad instalada de mucho trabajo, ¿sí? Entonces, observen, jóvenes, que la pendiente negativa de la demanda de trabajo en el mercado laboral no es nada más que una deducción de la regla de decisión de las firmas cuando están maximizando su producción, ¿sí? Entonces ven ustedes un poco la consistencia de la primera explicación que yo di de la pendiente negativa de la demanda de trabajo con la segunda que proviene de un proceso de optimización. Son idénticos. Pues jóvenes, si ustedes, por ejemplo, como economistas, les preguntan, mire, ¿por qué la demanda de trabajo en el mercado laboral tiene pendiente negativa? Intuitivamente ustedes pueden decir lo que les indiqué al inicio, ¿sí? Aumenta el salario, aumentan mis costos marginales. Y si aumentan mis costos marginales, ¿qué va a pasar con la demanda de ese insumo? Pues va a caer, miren, aquí tengo la demanda, entonces la demanda cae. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ahora, ¿cuál es el fundamento económico de eso? Ah, es que fíjense que la firma está optimizando en todo momento. ¿Cómo así optimizando? En que el producto marginal debe ser consistente con ¿qué? ¿Quién me ayuda, jóvenes? El producto marginal de trabajo debe ser consistente cuando soy racional, como firma, ¿con qué? Con el salario real. Exactamente, muy bien, Omar. Esa parte, jóvenes, tiene que quedar clara. Tiene que haber una consistencia entre las productividades marginales y los costos marginales. El costo marginal es el salario. Y el día de hoy, una vez explique esto, les voy a mostrar evidencia para varios países. Y vamos a ver si efectivamente mejoras en la productividad del trabajo son consistentes con mayores salarios reales. Tengo evidencia para eso el día de hoy, porque es un resultado importante, ¿sí? Entonces voy al punto. Ya Omar ya nos contestó. Al final los salarios son iguales a los productos marginales. Entonces mire, ¿por qué el salario cae? Porque el producto marginal está cayendo. ¿Y por qué el producto marginal está cayendo en la función de demanda? Porque tengo mayor cantidad de trabajo, ¿sí? Entonces, en la medida que aumenta la demanda de trabajo en el corto plazo, el producto marginal tiende a caer. Pero como el salario va a la par, va pegado del producto marginal, es una caída en los costos marginales que están asociados a un incremento en la ocupación laboral, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto de acá tiene fundamento económico. Cada punto que tengo en esta curva de demanda es un punto de producto marginal, ¿sí? Excelente, jóvenes. Entonces, volvamos al esquema que estábamos analizando, ¿sí? Esto fue una pequeña pausa. Estamos en mercados competitivos. Ahora sí, yo les dije, mire, el día... Espero que se vea esta tangencia, no parece tanto tangencia, ¿verdad? Lo voy a corregir un poco. Y hicimos la deducción el día 10. Voy a hacer acá, esto sí aparece más tangencia, ¿ven? Ahí está. Entonces el problema es que la firma quería maximizar su producción, ¿okay? Pero tiene restricciones, ¿verdad? Tiene restricciones. Entonces lo que hace la firma, jóvenes, es seguir esta regla de decisión, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, ¿qué significa la regla de decisión? ¿Es una regla de decisión o bien una condición de optimización de la firma? Porque aquí tengo firmas optimizadoras, creo que están maximizando su producción. Entonces, ¿qué me indica esto? Fíjense. Una interpretación. Vean la interpretación. La firma va a seleccionar la cantidad de insumos. O sea, la firma endógenamente puede determinar cuánto trabajo va a contratar y cuánto capital va a comprar, ¿sí? Entonces, la firma selecciona aquella cantidad de insumos, por ejemplo, esta que tengo acá, y esta cantidad que tengo acá,
de tal manera que cada una de ellas genera un producto marginal. ¿Están de acuerdo? Si yo tengo esta cantidad de capital, va a ser consistente con un producto marginal cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de tal manera que al momento de que seleccione K y L, los productos marginales que resulten de esa elección de la firma tienen que ser consistentes con la señal que el mercado le da. ¿Y cuál es la señal que el mercado le está dando? Esta cambia, la de los precios. Entonces, jóvenes, eso para ustedes es muy importante porque como economistas nos toca informarnos de los precios, hacer una búsqueda de precios. Y los precios nos declaran información valiosa que tenemos que saber leer, ¿sí? Pues en este caso me está diciendo, mire, si el salario es muy alto, me está diciendo algo de la productividad marginal de ese insumo. Si el salario es muy alto en el sector de intermediación financiera, por ejemplo, en el sector de banca, si lo comparo, por ejemplo, con el sector agrícola, ¿sí? Si el salario es alto en ese sector, ¿qué me está diciendo de la productividad marginal del trabajo en ese sector, en el sector de banca? ¿Es muy alta o muy baja? Muy Si alto. los salarios son altos. Entonces la productividad es alta. Entonces, como la productividad es alta, el gerente, la firma, lee la información. Entonces le está diciendo que en el óptimo probablemente necesite poco insumo de alta productividad, ¿sí? Entonces fíjense que muy probablemente se vaya a mover en la parte superior del mapa, ¿sí? Por el contrario, si el otro insumo tiene una productividad muy baja, entonces significa que tiene que compensar esa baja productividad. ¿De qué manera? Con cantidad. Entonces probablemente va a producir intensivamente con aquel insumo de baja productividad. ¿De acuerdo? Alguien me podría dar un contraargumento y decir, no, miren, mi lógica es la siguiente. Fíjense en esta lógica. Alguien podría darme un contraargumento. Dice, miren, si la productividad es alta, yo prefiero tener más de él. ¿Cómo ven esa lógica? Sí, el salario es alto, pues la productividad marginal es alta, entonces yo quiero tener mucho de eso en mi firma. ¿Cuál sería una contrarrespuesta? ¿Quién me puede ayudar? O si están de acuerdo con eso, pues me dicen, mire, yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Qué me diría usted? Decir, mire, si es altamente productivo, quiero mucho de ese factor. ¿Qué lo limita? Les pregunto a ustedes. ¿Qué me limita en ese sentido saturar o llenar mi producción de insumo altamente productivo? Sí, Cristian. Los rendimientos marginales negativos. Digamos que, gracias, Cristian, digamos que efectivamente nosotros ya descartamos la fase 3. La fase 3 de rendimientos marginales negativos, ¿verdad? Digamos que la firma nunca va a estar ahí. Pero hay algo más. O sea, efectivamente lo que dice Cristian es cierto. La fase 3 ya la quitamos, ¿verdad? Sí. Pero hay algo más. Digamos, ¿por qué? Cristian me lo puede decir, miren, en el sentido de que podemos llegar a la fase 3. Es correcto, ¿verdad? Sí, Omar, adelante. Ahí depende si la empresa tiene el recurso para poder comprar Ahí está eso. el problema. Efectivamente, cuando nosotros tenemos una restricción. ¿Y cuál es la restricción? La línea de costo. W por L más RK igual a DT. Si el trabajo es altamente productivo, obviamente yo quiero mucho, pero ¿qué pasa? Su alta productividad es consistente con un alto salario. Entonces la pregunta es, ¿la firma tiene posibilidad de llenar su producción de factor altamente productivo? Pues está acotado por W. Un W que es alto. Entonces todos, efectivamente todos quisiéramos tener nuestra firma llena de factores altamente productivos. Pero hay dos cosas. Uno, en que el costo de los factores es muy alto y cuando empiece a saturar mi producción de factor altamente productivo es un poco lo que indicaba Cristian. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de rendimientos marginales van a suceder después? O sea, voy a pagar un costo muy alto porque es de alta productividad, pero empiezo a ejercer presión sobre mi capacidad instalada. Entonces, ¿qué tipo de rendimientos voy a generar? Decrecientes. Exactamente, muy bien, Dalila. Entonces, si se dan cuenta, ahí está la intuición. No puedo llenar mi producción de factor altamente productivo, por más que lo sea, porque voy a enfrentar costos más altos con una productividad que va a venir cayendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que tiene que hacer la firma es pensar eficientemente, es utilizar la información que le da el mercado. Si yo quiero maximizar mi producción, tengo que igualar
la productividad marginal escogiendo K y L, de modo que eso sea consistente con la información de mercado. Vean un contraejemplo gráfico para ser más claro en mi punto. Vamos a asumir que la firma no sigue la regla. No sigue la regla porque dice, no, miren, yo no estoy convencido de esto. Y se ubica en este punto, un poco lo que discutimos el día lunes, ¿sí? Este es el punto de equilibrio y este es el punto A. ¿Quién puede caracterizar este punto? En el punto A, fíjense que voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte, jóvenes, porque no nos va a servir por el... Vean el punto A. En el punto A, lo que está pasando es que este cociente de productividad marginal relativo tiene una relación con W partido R. ¿Y qué tipo de relación? Fíjense bien, la pendiente de la isocuanta es mucho más inclinada que la de isocosto, ¿están de acuerdo? Es mucho más inclinada, entonces como es más inclinada, ¿cómo es esta relación? Es mayor, ¿verdad? El producto marginal del trabajo relativo al del capital supera a la información del mercado, al salario partido de la tasa de interés. Ya sabemos que esto no es equilibrio, ¿verdad? Porque el nivel de producto que tengo en A es inferior al que tengo en E, ¿sí? Entonces, ¿por qué la firma está tomando una mala decisión en A? No está siguiendo la regla, pero vean qué está pasando. En A, el producto marginal del trabajo supera al salario, ¿sí? Entonces, como el producto marginal está por arriba del salario, ¿qué va a pasar con la productividad marginal? Es decir, miren, su productividad es de, qué sé yo, 50 llamadas al día, pero les pagan el equivalente a 30. ¿Qué va a pasar con la productividad de ese insumo? Producen 50, les pagan 30. No hay consistencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con el producto marginal de ese insumo? 50, 30. Decrece. Exactamente, muy bien, Edgar, empieza a caer, ¿sí? Entonces, cuando empieza a caer, miren, este producto marginal empieza a caer, jóvenes, vean. Entonces, como empieza a caer, este ratio es cada vez menor. Este ratio es cada vez menor hasta el punto que esto deja de ser mayor y se vuelve. Exactamente, se vuelve igual, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la firma no puede estar ubicada en este punto, ¿sí? Porque cuando el producto marginal es superior al salario, el producto marginal empieza a caer y tiene sentido. Entonces, la firma empieza a demandar más trabajo, empieza a recomponer. Y vean, jóvenes, que en la recomposición que hace, logra producir más. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, el problema es cómo hago una composición eficiente de factores, pero leyendo la señal del mercado. ¿Cuál es la directriz que tengo que seguir? La información que el mercado me da. ¿Y dónde está la información del mercado? ¿Quién me indica? El mercado de insumos. ¿Cuál es la información que ustedes como gerentes generales o asesores económicos tienen que saber leer? Los precios, ¿no? Exactamente, miren, Dalila, los precios, excelente, excelente, me están siguiendo, muy bien, ¿sí? Entonces veamos por qué nuevamente esto no es equilibrio. Entonces el mensaje es, jóvenes, tenemos que leer la información de los precios, saber leer la información. Vean en B. En B, lo que tengo es muy poco capital y mucho trabajo. Vean. Entonces claramente, jóvenes, ¿qué tipo de rendimientos marginales tengo en este escenario para el trabajo? ¿Cómo es el rendimiento marginal del trabajo en el punto B? Dado que prácticamente estoy produciendo de forma artesanal, o digamos, casi exclusivamente con trabajo. Quiero preguntar, vamos a ver si me están siguiendo. Ya Dalila sé que lo tiene claro, porque me ha respondido muy bien. Omar también me ha respondido muy bien. Luis Alfonso también. Les quiero comprobar que ustedes ya me entendieron, yo sé que ya me entendieron, entonces le voy a preguntar a Jeffrey. Dígame usted, Jeffrey. ¿Cómo es la productividad marginal del trabajo en este punto? Fíjense que tengo mucho trabajo y ese es un indicador de la productividad marginal del insumo. ¿Cómo es el producto marginal en este escenario? Digamos, la productividad marginal es positiva, creciente o decreciente cuando tengo mucho del insumo. Es decreciente. Es decreciente, gracias, Jeffrey. Muy bien, es decreciente, ¿sí? Desde tal cuenta que aquí puedo ver que la productividad marginal del trabajo respecto del capital, ¿qué relación tiene con la información de mercado? ¿De acuerdo a lo que dijimos?
Miriam, ahí ven usted, Miriam, ¿cómo es esta relación ahora? Y ahí Jeffrey nos indicó, mire, el producto marginal de trabajo es relativamente bajo, ¿no? ¿Qué signo coloco acá? Miriam Hernández, ¿verdad? Por si ya había ambigüedad con otra Miriam. ¿Se acuerda usted? ¿Qué signo? Jeffrey nos dio la pista, ¿verdad? Esto debería ser menor, ¿de acuerdo? Este tiene que ser menor. Obviamente no estoy siguiendo la regla de decisión y por eso es que estoy produciendo menos, miren. Estoy produciendo de forma ineficiente. Les pregunto, ¿estoy gastando todo acá? Sí, jóvenes, estoy gastando todo. Porque esto verifica la condición de igualdad, miren, ¿se acuerdan? Les estoy gastando todo, pero estoy gastando mal. Y esa es la disyuntiva del economista, cómo gastar de forma eficiente. Porque vean, gastando lo mismo, en E soy más eficiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la firma? Tiene que recomponer. ¿Cómo va a recomponer su dotación? Pues se va a dar cuenta que si deja de demandar trabajo, ¿qué va a pasar con la presión que se ejerce sobre el capital? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Y qué pasaría con el producto marginal entonces? ¿Quién me ayuda? Al momento de prescindir un poco del trabajo, o sea, si se mueve hacia la izquierda, si empieza a recomponer y demandar un poco más de capital, ¿qué efecto genera sobre la productividad marginal del trabajo? Aumenta. Exactamente. Bien, Dalí. Bien. Muy bien. Va a aumentar. Entonces, como esto va a aumentar, ahora nuevamente vuelve a la condición de equilibrio. Entonces, al momento de recomponer, sigue gastando lo mismo. ¿Sí? Al momento de recomponer, pues la firma vuelve al punto de equilibrio. ¿Qué pasa en el punto de equilibrio? Esta productividad es consistente con la remuneración. ¿En qué sentido? Vean, ahora lo voy a colocar con números. Si la productividad del trabajo es el triple que la del capital, entonces el salario tiene que ser el triple de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces yo voy a seleccionar LK de modo que esta productividad coincida con la señal que el mercado me está dando. Esa es la. Entonces, por ejemplo, yo quiero contratar trabajo, digamos, centroamericano y trabajo europeo, que sea de España, que sea de países nórdicos. Viendo los salarios, me puedo dar cuenta de cómo debe ser mi composición ideal. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Yo quisiera tener mi firma llena de trabajadores suecos, japoneses, lo quisiera. Pero ¿qué pasa? Lo que ustedes me indicaron. ¿Mi desembolso total puede soportar ese costo? No sé. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, dado que tengo limitación en el desembolso total, tengo que hacer una elección eficiente. Y la elección eficiente es aquella que responde a las señales de mercado. Entonces, jóvenes, eso es lo que está detrás de la condición de equilibrio. Pues el resultado que nosotros encontramos es muy importante, porque lo que está diciendo es que debe existir una equivalencia entre productividad marginal y remuneración de los insumos, tanto para el trabajo como para el capital. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a mostrar ahora en su pantalla es una diapositiva en la cual se hace un estudio para poder verificar si efectivamente las productividades del factor trabajo coinciden con la remuneración, coinciden con los salarios reales, ¿de acuerdo? Entonces, esa evidencia es de un estudio que realizaron, creo, un centro de investigación económica canadiense, ahorita lo vamos a ver, y efectivamente valida un poco lo que nosotros estamos mostrando. Ahora, recuerden que nosotros estamos asumiendo cierto mercado de factores que es competitivo, ¿verdad? Mucho ojo. El hecho que no se valide, en algunos casos, puede responder a que hay fricciones en el mercado laboral, ¿sí? O sea, los mercados laborales no son estrictamente competitivos, ¿verdad? Y los precios no son totalmente flexibles, que es otra característica, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, jóvenes, antes de pasar a un poco los datos, a ver qué nos indica la evidencia, dejaría el espacio por si hay alguna duda. Jóvenes, vuelvo a repetir, resultado importante. Incluso para macroeconomía, jóvenes, cuando ustedes van a modelar el Producto Interno Bruto, el GDP, ¿sí? Se modela a través de un conjunto de firmas que se comportan así. Ustedes van a analizar el ciclo de los salarios, el ciclo del empleo, basado en que las firmas son racionales, están optimizando su producción, ¿verdad? ¿Sí? Pues, jóvenes, esto acá, importantísimo, les va a servir más adelante, jóvenes. Si se dan cuenta, derivamos la función de demanda de trabajo partiendo de este resultado, ¿de acuerdo? Sí, Ana María,
Por favor, le escuchamos. Licenciado, y por ejemplo, cuando hay despidos en la firma y ya no contratan más personal, entonces ya no estaría teniendo una, como la función óptima, se podría decir, de producción, ¿o no? Puede ser, exactamente, Ana María, puede ser que la firma se esté reacomodando, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, pueden haber muchos factores por los cuales puede pasar eso, ¿verdad? ¿Sí? Vamos, puede ser de que la productividad sea baja, efectivamente, entonces la firma tenga que recomponer. Incluso puede ser, digamos, la misma decisión del oferente de trabajo, que esté buscando optimizar su utilidad, porque es otra parte. Entonces pueden haber muchos factores, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser que de forma artificial, y tal vez me voy a salir un poquito de la respuesta de Ana María, pero igual me la puede redirigir si por ahí va su pregunta. Puede ser que la firma esté enfrentando costos derivados de alguna política de Estado. Imagínense los salarios mínimos. Imagínense un salario mínimo en la cual ese salario esté por arriba del producto marginal, ¿sí? Es decir, yo tengo acá el equilibrio de mercado, vean acá, labor demand, labor supply. Aquí tenemos el salario de equilibrio, que es el que toma la firma, pero hay una política de gobierno que dice, mire, voy a colocar un salario mínimo, un salario obviamente que tiene que estar por arriba, ¿verdad? ¿Sí? Un salario que está por arriba de esta productividad marginal. Entonces aquí tengo el salario y aquí tengo la productividad marginal consistente con el del equilibrio de este mercado. Entonces digamos que como la firma va a enfrentar costos marginales impuestos, digamos, por el Estado, que sería como una especie de distorsión en ese mercado, pues claramente, ¿qué va a pasar con la oferta y la demanda? Si lo comparo, Ana María, ¿qué va a ser mayor? Si los salarios están por arriba de la productividad que yo tengo, pues ¿qué va a pasar con la oferta? Va a ser mayor a la demanda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué va a hacer la firma? Pues la firma va a demandar en función a la nueva información que tienen. Entonces, va a demandar menos de lo que los hogares están dispuestos a ofrecer. Y esto que va a generar, pues como una especie de desempleo, digámoslo así, ¿verdad? Porque la oferta está superando la demanda. Entonces, efectivamente, digamos que la firma puede prescindir de trabajo. En este caso, como le dije, este fue un ejemplo hipotético que le estoy dando, digamos que la firma está enfrentando alguna política gubernamental de salarios que genera una distorsión, generando salarios por arriba del producto marginal. Entonces, como aumentan sus costos, definitivamente pues la firma demanda menos trabajo, porque la firma lo que quiere al final del día es alcanzar, digamos, ser racional, maximizar su producción y alcanzar la curva isocuanta más alta. Entonces, esa podría ser una de las razones, Ana María, por las cuales, digamos, la firma podría prescindir del trabajo. Pero también puede venir por el lado de la oferta, ¿verdad? Digamos, por los oferentes. Digamos, su optimización va a ser de utilidad y prefieren mejor demandar ocio, que eso lo vamos a ver al final de este semestre. Entonces, Ana María, me dice si por ahí va su pregunta. Esta puede ser un caso particular por la cual la firma puede demandar. Entonces, lo va a hacer en el contexto que está enfrentando nueva información que distorsiona el mercado y que lo que persigue nuevamente es maximizar su producción ante esa nueva data, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado, por ahí va. Pues jóvenes, paso a la diapositiva y les quiero mostrar evidencia y me dicen ustedes si efectivamente se valida o bien tal vez no es evidencia suficiente, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos indica la información de evidencia empírica. Entonces voy a mostrar una ventana y les voy a mostrar esto. Ahí está. Entonces voy a necesitar de ustedes, jóvenes, alguien que me ayude, un voluntario, que me ayude a hablar un poquito de este estudio. Entonces, jóvenes, ¿de qué trata este estudio? ¿Qué estamos analizando acá? La relación entre... La relación entre la productividad laboral. Ajá, y... El salario la tasa real. de crecimiento. Y el crecimiento del La tasa de salario crecimiento real en Canadá. real en Canadá y con OECD Exactamente. y los demás países. Son los países de la OECD, exactamente, que son principalmente países desarrollados. Entonces, este estudio, yo les dije que era Canadá, vamos a ver si es cierto. Sí, digamos, es un centro de estudio canadiense. Entonces, analiza la relación entre la productividad marginal, la productividad del trabajo
y la tasa de crecimiento de los salarios reales, jóvenes. Vean, el enfoque económico siempre va a ser sobre las variables reales, porque los nominales tienen el efecto de precios, ¿verdad? Que no nos interesa. Entonces vamos a ver. Vean acá, jóvenes. Primera gráfica. Estoy resumiendo mucho el estudio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un diagrama de dispersión en la cual analizamos la productividad del trabajo y los salarios reales basados en el producto. ¿Sí? Este Product Wages lo que hace es que mide el salario real basado en el índice de precios al productor. Por eso es que le llama Product Wages, porque utiliza el índice de precios al productor como definición de salario real. Si ustedes pueden revisar este estudio después para ver cómo lo hacen detenidamente, ¿verdad? Pero al final lo que tenemos acá son salarios reales. Para estos países es una tasa anual de crecimiento de 1970 a 2006. Entonces, en el eje vertical tenemos la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo. O sea, esto está en porcentajes y me define productividad del trabajo, o bien producto marginal. ¿Sí? Y en el eje horizontal tenemos la tasa de crecimiento de los salarios reales. ¿Sí? Entonces, vean, jóvenes, yo lo que les dije es que la firma en equilibrio lo que busca es una consistencia, es decir, una relación directa, prácticamente, entre la productividad del insumo y su remuneración. Es decir que a mayor productividad, mayor va a ser la remuneración. Y la evidencia, tal como la tenemos acá, efectivamente nos habla de cierta relación positiva. Es decir, por ejemplo, Japón. Japón tiene una productividad más alta que Nueva Zelanda. Y efectivamente la tasa de crecimiento de los salarios reales es mayor en Japón que en Nueva Zelanda. Y así lo podemos comparar para distintos países. Entonces, efectivamente, la información valida el hecho de que debe existir una equivalencia entre la productividad del insumo y la remuneración. Claramente no es perfecta, porque si fuese perfecta estaría ubicada sobre esta línea de 45 grados, ¿verdad? Es decir, si aumenta en 1% la productividad, aumenta en 1% los salarios, pero efectivamente la relación es directa, es decir, que a mayor productividad, mayor crecimiento de los salarios reales, ¿sí? Veamos la siguiente gráfica, hace lo mismo, pero delimita un poquito más la muestra, porque lo hace ahora, no del 70, sino parte del 80, de 1980, vean acá. Y nuevamente, ¿verdad? Sí, parece ser que existe una relación positiva. En la medida que aumenta la productividad del trabajo, aumenta la tasa de crecimiento de los salarios reales. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, les hago una pregunta muy interesante, que es más a detalle. ¿La mayoría de puntos están por arriba o están por debajo de la línea de 45 grados? ¿Qué me dicen ustedes? Están por arriba. Por arriba. Pues, Por arriba. jóvenes, ¿eso qué sería indicador? ¿Que crecen más rápido los salarios o las productividades? Las productividades. Las productividades. Las Vean qué productividades. interesante este resultado, jóvenes. Muy bien, excelente. La data nos dice prácticamente que es más factible o más probable que crezcan las productividades de los insumos que las remuneraciones. Les traslado la pregunta. ¿Cuál sería la hipótesis que tendrían ustedes como economistas para darle respuesta a esta evidencia? ¿Por qué creen ustedes que crecen más rápido las productividades que las remuneraciones? Por la capacidad. Por el uso de tecnología que utilizan esos países. ¿En qué sentido? Ahorita no los puedo ver, jóvenes. Si pueden ahondar un poquito más en la respuesta. No sé quién me indicó de que por el tipo de tecnología, ¿en qué sentido? Es por la capacidad. En la preparación. Se lo vamos a ver, jóvenes. Yo creo que puedo verlos por acá. Solo voy a... Ahorita vamos a ver eso. Solo... Aquí en la parte, digamos, del análisis económico, ¿verdad? Yo creo que sí no los puedo ver, jóvenes. Bueno, vamos a ver acá. ¿Está? ¿Siguen viendo la pantalla? Sí. Vamos a ver. Bueno, hay varios elementos que pueden influir. Obviamente hay que estudiar a detalle, ¿verdad? Pero alguien me indicaba tecnología, alguien me indicaba preparación del factor trabajo. ¿Alguien más tiene alguna hipótesis respecto de esto? Tal vez porque tienen más capital. Tienen más capital. ¿En qué sentido? ¿Cómo si tienen más capital? ¿Cómo podría influir eso? En que tienen más para producir y con la tecnología que la tienen, producen más y mejor.
Pero Sí, también eso son, explica. Sí, Dalila. son países que pueden obtener subsidios del Estado también. ¿Y cómo influye esos subsidios del Estado en que crezca un poquito más la productividad y los salarios se queden más rezagados al momento de aumentar? Influye porque digamos que si tienen, en algún momento tienen pérdidas en las ventas, el Estado les suple esas pérdidas. O si, sí, sobre todo eso es lo que se ha visto en estos países. Exactamente, sí puede ser algo como eso. Jeffrey también levantó la mano y iba a indicarnos algo, iba a apoyarnos, a comentar algo adicional. Sí, yo pienso que es porque de repente el trabajo, a medida que se va especializando y pues, haciéndose más productivo, sin embargo, la remuneración no crece en la misma proporción en lo que crece el trabajo, o la productividad del trabajo, perdón. ¿Y qué cree usted que hace que los salarios reales sean rígidos? Ya sea Jeffrey o alguien más. Que los salarios reales, perdón. Sean rígidos, porque es efectivamente lo que estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, crece la productividad, vean acá, veamos Alemania, crece la productividad, digamos, de, qué sé yo, 3%, y los salarios pues crecen muy poco, ¿verdad? Porque no se mueven en la misma medida, ¿sí? Entonces, ¿por qué los salarios reales crecen lentamente? ¿Sí? Jeffrey o alguien más, ¿verdad? ¿Sí? Porque es un poco las interrogantes que nos tenemos que responder, ¿verdad? ¿Sí? Existen varias hipótesis, jóvenes, ¿sí? Como Digamos, le indicaba anteriormente, licenciado, el nivel de preparación, más que todo, ya sea técnica y tecnológica, que van de la mano, porque no todos tienen la misma capacidad de poderse, como le digo, capacitarse en base a las nuevas herramientas que tenemos. Entonces, las pocas personas que tienen la capacidad de poder utilizar esas herramientas tecnológicas y técnicas, pues son contratadas, pero como no todos tienen la misma capacidad, por eso yo pienso de que por eso es que no le dan no tanto valor al trabajo. Exactamente, eso puede explicar un poquito la dinámica mucho más volátil de la productividad, ¿verdad? Digamos, Luis está comentando algo relacionado a la formación de capital o inversión en capital humano, ¿verdad? Efectivamente, hay bastante evidencia de eso, ¿verdad? El link que existe entre técnica, tecnología e incremento de la productividad laboral, ¿verdad? ¿Sí? Creo que fue Elisa primero y Omar después. Elisa. Gracias, Dick. Sí, de repente también tiene que ver con la competitividad de mercado y por ejemplo, de que los empleados tengan especialidades directamente. Exacto, muy bien, gracias Elisa, va en línea lo que estaba mencionando Luis. Lo podemos ver del lado de la oferta y del lado de la demanda, la rigidez que nosotros estamos viendo acá, ¿verdad? Pero también, gracias Elisa, muy amable. También levantó la mano... No recuerdo quién fue el último, pero adelante, por favor. Omar, creo que fue. Sí, Omar. ¿Sí? ¿Le escuchamos? Usted también levantó la mano, ¿verdad? Es que usted preguntó por qué los salarios y la remuneración crece estrictamente con la productividad. Y yo creo que eso es porque se tiene un mercado de competencia, bueno, pues, perfecta, en el sentido de que el precio está fijado por los oferentes y no está en control ni de las empresas ni tampoco directamente de los empleados. Gracias, Omar. Bueno, fíjese, excelente, jóvenes. De hecho, es un poco lo que usted... ¿Sí, Cristian? ¿Me escucho? Porque la productividad marginal la tienen que igualar a los salarios. Sí, es un poco lo que nos indica la regla, pero si se da cuenta, crecen a distintas velocidades. La mayoría de puntos que están por acá arriba de la línea punteada, digamos, si todos estuvieran sobre la línea punteada, significa que la pendiente es 1, ¿verdad? Porque esa es una línea de 45 grados. Si es 1, me indica que por cada 1% que crece la productividad, ¿cuánto estarían creciendo los salarios? Pues como está sobre la línea de 45 y es la función identidad, crece en lo mismo, exactamente, Luis. O sea, para que el crecimiento sea equivalente, sea proporcional, tiene que estar sobre la línea de 45. Pero la evidencia no señala, incluso en este caso, tal vez no es tan evidente, pero en este sí, pues la mayoría de puntos está por arriba. Entonces, lo que me está diciendo es que el cambio en Y es mucho mayor que el cambio en X. O dicho de otra manera, las productividades crecen más que las remuneraciones al factor trabajo. Entonces, existen varios factores, jóvenes, ¿sí? Tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta de trabajo, un poco lo que indicaba Luis, lo que indicaba Elisa, Jeffrey y sus compañeros, Cristian también,
en que esas economías pues tienden a acelerar su formación en capital humano y hace que la productividad tienda a crecer más. Por el otro lado, un poco lo que indicaba Elisa, ¿verdad? La estructura de mercado que estamos analizando no es del todo competitiva. Ustedes saben que los mercados laborales tienen ciertas fricciones, ¿sí? Y una de las fricciones es que, digamos que los salarios se mueven lentamente, ¿verdad? Se ajustan lentamente a cambios en precios, ¿verdad? Por ejemplo, les pregunto, ¿cada cuánto indexan la inflación a sus salarios nominales, ¿verdad? No es que, por ejemplo, ahorita que subió el precio de los combustibles, ya el día de mañana que les pagan, digamos, el fin de mes, pues ya va a aumentar el salario. No sé si pasa eso con ustedes, pero muy probablemente los salarios tienen cierta rigidez, ¿están de acuerdo? Es decir, por más que aumente la productividad, la rigidez inherente en el mercado laboral hace que la indexación o los cambios salariales se den con cierta lentitud. Muy probablemente a final de año pueda haber una corrección en los salarios, ¿sí? Entonces, la estructura de mercado hace que en cierta medida los incrementos en productividad no sean equivalentes a incrementos en el salario. Y de esa cuenta puede ser que esté creciendo más la productividad que los salarios reales. Nuestra teoría indica que deben ir en la misma dirección, y es lo que observamos acá, miren, van en la misma dirección, pero hay asimetrías en la forma en la cual crecen, ¿sí? Estos países que son países desarrollados usualmente tienen mayor flexibilidad salarial que si lo analizáramos, por ejemplo, para países o economías emergentes o bien subdesarrolladas como la nuestra, pero sí hay cierta rigidez como la estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí encontramos lo mismo para una década más reciente, para el tiempo más reciente, del 95 a 2006, y aquí encontramos un poco lo que les comentaba, ¿sí? Dalila, perdón, ¿sí? Sí, Dalia está bien. No, yo solo le quería preguntar, porque estos son análisis mundiales mucho más grandes, ¿verdad? Y qué relación, seguramente tiene mucha relación con el nivel de extracción de recursos que se llevan de Latinoamérica, pero también supongo que tiene que ver con la disminución del nivel de bienestar que se ha mostrado en los últimos años en esos países europeos. No sé si tiene alguna relación eso. Sí, es que como la economía está muy interrelacionada, pues efectivamente, ¿verdad? Sí, al final digamos, los salarios tienen que ir consistentes, digamos, bueno, en términos mucho más generales, con preservar el poder de compra, porque estamos analizando salarios reales, ¿verdad? Entonces, efectivamente, los salarios también se mueven en esa dirección, ¿verdad? En términos de poder mejorar el bienestar de la sociedad, que es, digamos, mucho más pronunciado en economías como estas, que son desarrolladas, que en economías, digamos, latinoamericanas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, Daniel, hay muchos factores que están influyendo en esta dinámica, ¿verdad? Que obviamente requieren su análisis, pero en este caso, pues, obviamente nos estamos centrando nada más en la parte de la relación de la productividad con los salarios. Efectivamente, más variables pueden influir, pero digamos que las mayoritarias están centradas en las estructuras de mercado, del mercado laboral prácticamente, ¿sí? Pues jóvenes, les quería mostrar esta tabla, ¿sí? Ya un poco para terminar la parte del análisis de datos, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito más grande porque creo que no se observa, ¿verdad? Sí, eso lo iba a decir. Muy bien, lo vamos a hacer un poco más grande. Entonces vean, jóvenes, aquí nuevamente esta tabla resume un poquito la relación entre salarios reales y productividad de trabajo en economías desarrolladas, y aquí lo separa en dos grupos, miren. Aquí tenemos los salarios reales, cuando esos crecieron más rápido que la productividad laboral. Y aquí tenemos las productividades laborales, cuando crecieron mucho más rápido que los salarios reales, ¿sí? Basta ver, digamos, un poco la cardinalidad, la cantidad de países que hay, y ustedes pueden ver que la mayoría de países lo que se observa es un crecimiento de la productividad mucho más acelerada, que creció mucho más rápido para este periodo de estudio que los salarios reales, ¿sí? Obviamente también puede darse lo contrario, aquí lo podemos observar, pero en su gran mayoría, y estoy casi que seguro que se podría replicar para América Latina, la productividad tiende a crecer más que los salarios reales por el hecho de las rigideces o las fricciones que existen en los mercados laborales, en general de todo el mundo, pero en particular, digamos, de los países de Latinoamérica. Digamos, en Europa y en países desarrollados la flexibilidad laboral es mucho más pronunciada, ¿verdad? ¿Sí? Pues jóvenes, les quiero compartir esto último, que es muy importante, que me pareció relevante de ese estudio. Para ese estudio ustedes se preguntarán, mire, ¿cómo calcularon las productividades marginales? ¿Cómo calcularon la productividad del trabajo? Y ellos tienen un theoretical framework, que sería una especie de marco teórico para el análisis de esa relación.
entre productividad e ingreso, ¿sí? Y vean lo que me pareció muy interesante. Ellos utilizaron, aquí tenemos theoretical y empirical perspective de la productividad y obviamente las tendencias, eso es lo que analiza acá. Pero vean acá, un modelo simple de la relación entre productividad, voy a hacer un poquito más grande, jóvenes, 100%. Creo que aquí me conviene ampliarlo, ahí está. Entonces aquí tenemos un modelo simple para poder analizar esta relación. Entonces aquí tenemos en la economía, las firmas combinan los insumos, capital y trabajo para producir el bien o servicio final. Los economistas utilizan un modelo simple que ilustra este proceso, jóvenes. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir qué tipo de función de producción tenemos acá? ¿Qué nombre tiene esta función de producción? Cobb-Douglas. Exactamente. La función Cobb-Douglas es muy utilizada en economía. Para poder estimar los productos marginales en este estudio del trabajo, digamos, en la productividad del trabajo, utilizaron la función de producción Cobb-Douglas, donde Y es el producto real, A es la tecnología, ¿se acuerdan que les hablé de eso? Ese residuo es solo, K es capital, L es trabajo. Y David me preguntó a segunda hora, bueno, creo que fue el viernes donde estábamos todos, mire qué representa este alfa y qué representa el 1 menos alfa. Le dije, mire, tiene muchas interpretaciones. Una de ellas son elasticidades, pero también representa la participación del ingreso dentro de la producción, digamos, del aporte del trabajo dentro de la producción total, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, alfa es la participación que tiene el capital dentro de la producción total. Este modelo es llamado función de producción Cobb-Douglas, ¿sí? Entonces, ellos estimaron, digamos, la productividad marginal haciendo uso de esta función. Entonces, esto les va a servir mucho cuando ustedes se vayan a los datos, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, el estudio tiene más detalle de cómo lo calcularon. Solo les quería mostrar que ellos, para poder computar y para poder estimar representar esos diagramas de dispersión, utilizaron una función que nosotros vamos a utilizar intensivamente en el curso, ¿verdad? ¿Sí? Pues, jóvenes, para aquellos resultados, solo voy a dejar de compartir. Para aquellos resultados que son, digamos, importantes, sí les muestro un poquito de data, ¿verdad? Obviamente, estas discusiones son muy interesantes y dan lugar para mucho más análisis, que es un poco lo que van a hacer ustedes en la medida que vayan avanzando con sus cursos de la carrera, ¿verdad? Por ejemplo, y si van a ver esto a detalle, y van a ver discusiones, ¿verdad? Y lo van a ver para Latinoamérica, y lo van a ver para Guatemala, dentro de todos los sectores, cuáles tienen mayor productividad. Y en consecuencia, cómo es la remuneración en cada sector, ahí también lo van a estudiar. Eso lo van a ver en desarrollo industrial, obviamente, porque es el sector industrial, lo van a ver en economía agrícola, que son cursos aplicados que requieren como fundamento la teoría micro. Entonces, aquí lo que hacemos, jóvenes, es darles el marco teórico, el theoretical framework, lo que ustedes estaban viendo en el paper que les acabo de mostrar. Entonces, aquí les damos el marco teórico y en esos cursos, pues, ven la aplicación. ¿De acuerdo? Ahí sí estudian casos, por ejemplo, ¿verdad? Estos resultados que son importantes, pues se los muestro para que ustedes vean que la teoría que estamos viendo tiene cierta equivalencia en la práctica, ¿verdad? Obviamente asumimos competencia perfecta y eso hace que el resultado, pues, no sea exacto en la línea de 45 grados como ustedes lo vieron, ¿verdad? Porque existen rigideces en los salarios, eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Pues, jóvenes, a partir de esa evidencia, pues ya podemos confirmar que este resultado que acabamos de encontrar, pues es en cierta medida válido. Existe una equivalencia entre la productividad de un insumo y su remuneración. Otra evidencia que sería interesante, y que eso no la traigo el día de hoy, pero como parte de su curiosidad científica, podrían ver si efectivamente la tasa de interés real es consistente en cada país con la productividad del capital, ¿sí? Entonces pueden ustedes buscar en internet, ¿sí? Relationship between tal y tal. Entonces utilizan productividad marginal del capital y tasa de interés real. Y hay estudios, jóvenes, porque precisamente estaba viendo uno el día de hoy, y pueden ver si efectivamente hay una equivalencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues, jóvenes, con esta parte, fíjense, nosotros completamos la parte intuitiva del equilibrio del productor. ¿Se acuerdan que les dije? Hay dos enfoques. Un enfoque es el gráfico, y parece tener sentido. Ya lo analizamos gráficamente, y lo analizamos también económicamente. El segundo enfoque es obtener esta misma regla de decisión, pero lo vamos a hacer con mate. Vuelvo a repetir, jóvenes, la teoría económica
tiene un fundamento matemático relativamente considerable, ¿verdad? Entonces, vamos a obtener esta regla de decisión por otro método que les va a servir mucho, digamos, en micro, obviamente, y en macro también. Entonces, en matemática aplicada, porque es un problema de optimización el que estamos resolviendo acá, restringido. Entonces, vamos a utilizar una herramienta que se llama multiplicadores de Lagrange. Y el método de multiplicadores de Lagrange, quienes ya han avanzado en la carrera, pues saben que es un método de optimización restringido, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear la función de Lagrange y vamos a obtener esta regla de decisión que tenemos acá por métodos analíticos, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Entonces, jóvenes, el método que les voy a mostrar, lo único que les pediría es que lo complementen con la lectura de alguno de los libros de matemática que les hemos sugerido, ¿verdad? Para poderlo comprender. Igual lo vamos a utilizar en este curso varias veces, ¿verdad? Entonces, sí es bueno que ustedes lo logren comprender. El objetivo no es tanto explicar el método, sino el objetivo es que ustedes vean que de forma analítica podemos llegar al mismo resultado. Bueno, voy a borrar acá. Y vamos a analizar nuevamente el problema. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije? El problema es el siguiente, ya ustedes me lo indicaron al inicio de la clase. Lo que nosotros queremos es maximizar el nivel de producción, que es función de los insumos, sujeto a la recepción presupuestaria de la firma, ¿verdad? ¿Sí? Pues, jóvenes, ¿cómo lo vamos a hacer? En lugar de hacer una gráfica, ahora vamos a construir una función de Lagrange. Entonces le voy a llamar método de multiplicadores de Lagrange. Método de multiplicadores de Lagrange. Es un método para poder resolver problemas de optimización restringida. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿en qué consiste este método? Ahora no voy a utilizar una gráfica, sino lo que voy a hacer es que vamos a construir la función de Lagrange. Entonces, paso número 1, vamos a construir la función de Lagrange. Matemático de origen francés, si no estoy equivocado, ¿sí? El matemático que desarrolló un método para poder solucionar problemas de optimización restringida. ¿Sí? ¿Es de optimización esto? Sí, porque queremos maximizar. ¿Y es restringido? Sí, porque tenemos este límite, digamos, esta cota. Entonces, jóvenes, la función de Lagrange nosotros la vamos a representar con una L. ¿Sí? Una L cursiva, una L caligráfica. ¿Sí? Esta L es la función de Lagrange. Y la función de Lagrange va a contener nada más y nada menos que nuestra función objetivo menos lambda. Ahí te voy a explicar lambda. Menos lambda restricción igualada a 0. Esta es la función de Lagrange, jóvenes. ¿Sí? Entonces ahora esperar que la tengan ya copiada para poder explicar un poco. Si hay una duda en alguna variable, jóvenes, me indican algo que no se lea bien, que no se comprenda, me dicen, mire, ¿qué escribió acá? Dick, perdone, esa cosita de color rojo, ¿qué es o qué es? Muy bien, sí, ahorita voy a explicar esto. Este es un parámetro, ¿sí? Y se llama lambda. Voy a colocar acá. Lambda. ¿Es una línea o qué es eso?
Ese es un número. Este es un número. Recuérdense, aquí lo que tengo es un parámetro. Jóvenes. ¿Lo puede dibujar otra vez en otro lado? Solo quiero ver cómo lo dibujó. Lo voy a hacer un poquito más grande porque es primera vez. Pero esto lo hacer muchísimo en la vida, jóvenes. Esto es lambda. Es eso, miren. Es una letra griega que se llama lambda. De hecho, jóvenes, bueno, no se los he indicado a los muchachos en otros años, pero la idea, jóvenes, es que ustedes se vayan a, no sé si la referencia es buena, Wikipedia, ¿sí? Colocan letras griegas y eso lo tienen que tener a la par del curso, jóvenes, porque quienes han llevado el curso se van a dar cuenta que aquí va a ser intensivo en letras griegas. Alfa, beta, gamma, rho, entre muchas otras que vamos a ver. Entonces la pregunta de Luis, esta es una letra griega, ¿sí?, que representa un parámetro. Esa letra griega se llama lambda. Es un parámetro, es un número. Esto puede ser 5, puede ser 10, no sé. No sé qué número es, pero es un. ¿Sí? Pues ahora sí voy a explicar el rol que está jugando lambda. Entonces, bueno, eso que les dije de tener a la mano las letras griegas, sí, es importante. ¿Sí? Entonces sí les sugiero que ustedes tengan ahí. No lo había hecho en años anteriores, jóvenes. Eso que utilizamos intensivamente letras griegas acá. No utilizamos muchos parámetros. Perdone, entonces, en la restricción que está en la parte de lambda, donde está de t, sí es el signo menos. Sí, ahorita voy a explicar esa parte. Si quieren, entremos a explicar. Y voy a ir al punto de Abigail, de línea Abigail. Entonces, fíjense bien, aquí tengo L, es una función nueva que estamos construyendo, es la función de Lagrange. La función de lagrangiana, se llama también el lagrangiano, tiene dos componentes. Tiene la función objetivo. ¿Cómo si la función objetivo es la que queremos maximizar? ¿Bien? O bien minimizar, si fuese costos, por ejemplo. O bien pérdidas. Si quisiera minimizar pérdidas, pues ahí sería, ¿verdad? Y tengo un menos. Miren, jóvenes, este menos que tengo en rojo. Menos lambda. Este menos lambda es de cajón. Obviamente tiene un significado. Ustedes lo van a ver en sus cursos cuantitativos. Este menos lo que me indica, jóvenes, es que yo estoy castigando. Fíjense bien lo que voy a indicar. Estoy castigando la función que quiero optimizar porque estoy acotado en el dominio. ¿Cómo así, jóvenes? Ven acá. Voy a quitar esto. Fíjense, jóvenes, que estoy invirtiendo tiempo, porque no le llamo consumir tiempo, estoy invirtiendo tiempo en explicar este método, porque les va a servir, jóvenes. Les va a servir, ¿sí? Entonces, vean acá, jóvenes. Aquí tengo capital, trabajo y producto, ¿sí? Y tengo una superficie, las que ustedes recuerdan la que vimos el día viernes, tengo una superficie que tiene esta forma, ¿verdad? Superficie como esta. Una superficie. Y yo quiero alcanzar la parte más alta. Por ejemplo, esta parte, yo quiero alcanzarla. Pero, este es un problema de optimización restringido, entonces fíjense que voy a acotar el dominio. Significa que voy a optimizar, pero nada más en esta área. Asuma que la función se comporta de esta manera y acá de este lado tiene otro máximo. Aquí lamentablemente ya no puedo, porque tengo que optimizar en un espacio limitado de mi dominio, el dominio que está en R2 porque es el plano. Entonces, este dominio limitado, este conjunto que está acotado, tiene un nombre para nosotros. ¿Cómo se llama esa restricción? La isocosto, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es que estoy castigando, estoy castigando a la función de producción porque tengo que optimizar acá. Entonces, el proceso de búsqueda es mucho más exhaustivo porque tengo que cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? Que no me puedo salir de acá. ¿De acuerdo? Entonces, para eso le coloco un signo menos. Este menos es de castigo. Y lambda me indica el castigo. Así de sencillo, ¿sí? Esto obviamente tiene un significado mucho más profundo, jóvenes, pero por el momento me interesa que ustedes comprendan que es un castigo y es un número. Entre más alto sea, mayor es el castigo. ¿De acuerdo? Ahora viene la pregunta de Línea Abigail. Me dice, miren, ¿ese es menos? Sí. ¿Qué me indica el método de multiplicadores? Tome la restricción y la iguala a 0, miren. La tengo que igualar a 0. ¿Tiene más? Le coloco menos. dt igual a 0. ¿Qué ingresa en la función lagrangiana? Pues lo que está a la izquierda, esta parte, ¿verdad? Lo que está a la izquierda es sin igual, la que está igualada a 0. Y por eso se vuelve menos, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Qué es el espíritu de la función lagrangiana? Es lo que percibo
menos el costo por obligarme a optimizar acotado, multiplicado por la restricción, por la cuota. ¿Sí? Esto es algo mecánico, ¿verdad, jóvenes? Pero ustedes ya tienen la idea, la intuición. Eso tiene que ver en mate, jóvenes, con algo que se llama vectores gradientes. Aquí tengo un vector gradiente de la función objetivo y un vector gradiente de la restricción, ¿verdad? Eso es otro tema. ¿Sí? Ahora sí, jóvenes, entonces, ¿en qué consiste un poquito el problema? Consiste en resolver un problema de optimización restringido a un problema de optimización libre, porque esta función auxiliar que nosotros construimos ya no tiene restricción, o sea, la tiene incluida, pero al final de cuentas es un problema de optimización libre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Paso número 2. Determinar las condiciones de primer orden, la CTO. Condiciones de primer orden. Y se le llama, jóvenes, de primer orden. O bien, first order condition. ¿Sí? Condiciones de primer orden. Así también lo van a ver. Por ejemplo, si ustedes revisan el libro de Zipsaeter, creo que se los pasamos en español, pero está en inglés, first order conditions. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿en qué consisten las condiciones de primer orden? En el sistema de primeras derivadas de esa función. Método analítico, jóvenes, nada de gráfica acá. ¿Sí? Entonces vamos a determinar las condiciones de primer orden. Condiciones de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener la primera derivada. Prima representa primera derivada respecto de las variables de decisión. ¿Cuáles dijimos que eran las variables de decisión, joven? ¿Sobre qué va a elegir la firma? Jason, ¿sobre qué va a elegir la firma? ¿Cuáles son las variables sobre las cuales sí puede elegir para poder resolver este problema? El capital y el trabajo. Muy bien, excelente eso. Respuesta correcta. Entonces vamos a obtener respecto del capital, una K, y respecto del trabajo. Entonces, jóvenes, vean acá. Entonces voy a obtener la primera derivada respecto del capital. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Pues dado que no tengo una especificación, pues dejo indicado lo que debo hacer, porque si tuviera una especificación, pues derivo. Pero como no tengo la especificación, indico qué se debe hacer. Entonces, ¿qué debo hacer? Fíjense en dónde tengo capital. Tengo capital en mi función objetivo, la tengo acá, y también la tengo en la restricción. Entonces vamos a derivar parcialmente respecto de la función objetivo y parcialmente respecto de la restricción. Entonces, jóvenes, ¿quién me ayuda? ¿Qué debo hacer acá? Debo obtener la primera derivada. ¿De qué función? La primera derivada es derivada parcial, miren. Derivada parcial de la función de producción respecto de K. ¿Sí? Entonces aquí estoy obteniendo la derivada parcial. Ahora, jóvenes, ¿quién me ayuda acá? Me pasa al segundo componente de la función lagrangiana. Aquí también tengo capital. ¿Quién me ayuda a derivar esto? Porque este es lineal. Es una línea recta, jóvenes. ¿Cuál sería la derivada respecto del capital? En cuenta que aquí tienen x3 o bien 3x. ¿Cuál sería la derivada de 3x respecto de x? A ver, sería la constante, ¿verdad? Entonces aquí tendría 3, pero como está afectado por lambda, sería menos lambda r. Entonces vuelvo a repetir, estoy derivando capital, ¿sí? Entonces me queda la constante. ¿Qué es constante? La tasa de interés, y la tasa de interés lo multiplico por este número, que es menos lambda. Entonces tendría menos lambda r. ¿Sí? Pero recuerden que estamos obteniendo primero las condiciones de primer orden, o sea, las primeras derivadas, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con el segundo? Primera derivada respecto del trabajo. ¿Dónde tengo trabajo?
Fíjense que el trabajo lo tengo en la función objetivo y también lo tengo en la restricción. Acá. Bueno, entonces, encontramos las derivadas. ¿Quién me ayuda? Hay que seguir esta misma regla, esa misma guía, digamos así. Vamos a seguir preguntando. Yanis, Clara, ayúdenme. Es prácticamente la misma regla, fíjense bien. Aquí derivé parcialmente respecto del capital, la función de producción, y aquí como es respecto del trabajo, entonces la derivada parcial sobre qué variable va a ser ahora. Sobre el trabajo. Exactamente, muy bien, excelente. Ahora nos pasamos al isocosto. Como estoy derivando respecto del trabajo, esta es la variable y esta es la constante. Entonces, ¿qué me queda? Pues la constante, que es el salario que está afectado también por lambda. Entonces sería menos lambda W. Muy bien, jóvenes, ¿sí? Hay que sacar otra derivada que es respecto de la restricción, pero como no estamos trabajando con funciones, lo vamos a dejar por ahí en este momento, ¿sí? Ya cuando veamos un ejemplo numérico, ya lo vamos a hacer con la restricción incluida. Por el momento, dado que no tenemos una especificación en particular de la función de producción, lo vamos a dejar únicamente con estas dos ecuaciones, pero el sistema en general tiene 3 ecuaciones, ¿sí? Entonces mi ecuación número 1 sería esta, la ecuación número 2 sería esta. Jóvenes, esto acá son pendientes de rectas tangentes a la función lagrangiana, ¿sí? En el óptimo, ¿qué valor tiene esa pendiente? Por ser una derivada, es una pendiente. En el óptimo, ¿qué valor tiene esa pendiente? Dado que esté en el óptimo. 0, Lick. Exactamente. Gracias, muy amable. Efectivamente, 0. 0 y 0. Excelente. Les vuelvo a repetir, jóvenes, una derivada es la pendiente de una recta tangente, como ya lo hemos venido discutiendo. Vean la importancia de conocer el concepto. Entonces, ¿qué hacemos acá, jóvenes? Igualamos lambda 1 con lambda 2. Entonces, fíjense bien, lambda 1, ¿a qué es igual? Es igual a la derivada parcial de la función de producción respecto de, perdón, respecto de K. Dividido R. Fíjense, en eso está menos, lo pasé a más. Esto que multiplica pasa a dividir. Hago lo mismo con lambda 2, o sea, despejo lambda en la ecuación número 2. Entonces, ¿qué tendría? La derivada parcial de la función de producción respecto de L. ¿Dividido qué? Esto pasa acá con signo más, y el W que multiplica pasa a dividir. Ya casi, jóvenes, ya casi lo tenemos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Fíjense bien. Esto lo puedo simplificar. O sea, esto económicamente nos da una señal. Y eso sí no lo pueden fallar, jóvenes, porque esta parte de la lectura de las derivadas parciales en un sentido económico ya lo hemos discutido y obviamente es importante que ustedes lo sepan. Entonces, vamos a ver. Javier Merardo. Javier, ¿está por ahí? Esto acá económicamente dice algo. Dicen, es cuánto cambia la producción cuando cambia una unidad de capital. Sería el producto marginal del capital. Muy bien. ¿Sí? De todo lo que hicimos acá, lo más importante fue lo que me respondió Javier. Mire que no he comprendido mucho el método lagrangiano, no hay problema. Pero esta parte que me leyó correctamente Javier es lo más importante. Exactamente, es el producto marginal, ¿no? Producto marginal del capital, y ya lo tenemos. Ya Javier ya nos resolvió el problema, porque aquí tendríamos producto marginal del trabajo partido W. Y ya lo hicimos, ya lo tenemos. ¿Sí? Les voy a borrar esto, y ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? El W que divide, lo voy a pasar al numerador, está en el denominador, pasa al numerador. ¿Sí? Y el producto marginal del capital que está en el numerador, lo envío al denominador. Entonces, ¿qué voy a tener? Producto marginal de L, en su lugar, este producto marginal de K, numerador, denominador.
producto marginal de K. W, denominador, numerador. R, denominador. Y vean qué es lo que encontramos, jóvenes, ¿sí? La misma regla de decisión que nosotros calculamos por el método gráfico. La misma, ¿sí? Solo que esto aquí es un método más poderoso, joven. Porque nos permite trabajar con cualquier función. Con cualquier función de producción. Obviamente que cumple ciertas características, como lo vamos a ver. Pero esta es la regla de decisión que nosotros encontramos. ¿Se acuerdan? Pero no utilizamos el método gráfico. Entonces, jóvenes, esto acá es un valor agregado en la clase. ¿Podría haberlo hecho sin necesidad de mencionarles esto? Claro que sí, jóvenes. ¿Sí? Pero necesito que ustedes ya empiecen a conocer estos métodos formales de optimización restringida. Porque la economía es eso. Es optimizar dado que estoy restringido en todo momento. Esa es la idea. Yo creo que ustedes se lleven más que todo la idea de cómo hacerlo. Lo vamos a practicar un poquito más con otros ejercicios, pero si ustedes pudieran ahondar en esto sería fabuloso. Todavía tengo 4 minutos, jóvenes. Entonces me gustaría que ustedes me preguntaran si no se entendió algo del álgebra o bien algo de la intuición del método también. ¿Sí? Adelante, Luis, le escuchamos. En este caso no se toma ¿cómo se llama? Si nos vamos donde está la función de Lagrange, ya no tomó, ¿cómo le explico? El último, donde está menos dt, eso ya no lo tomó, eso lo ignoró, ¿verdad? Exactamente, sí. Lo ignoramos porque esta es una constante y en su derivación se vuelve 0. Ahora, Luis, buena observación, Luis. Luis y compañeros, fíjense que yo les dije que se acuerdan que me hacía falta una restricción, ¿se acuerdan? Y dije, mira, no la vamos a tomar en cuenta porque no tengo la función. En esa tercera derivada que voy a tener acá, ya va a figurar el desembolso total. Y lo que me está diciendo es que esta condición de equilibrio la debe verificar la restricción también. Como aquí no vamos a computar más porque solo queríamos obtener la regla de decisión, pues no era necesario. Pero en la tercera ecuación, que es la derivada respecto de lambda, sí va a figurar la restricción y en consecuencia el desembolso total, porque obviamente es relevante para nosotros. El desembolso total me indica hasta dónde puedo llegar. Pero efectivamente en este caso pues, ya no aparece en las derivadas parciales respecto del capital y el trabajo, porque son constantes. Muy bien, Luis, buena observación. Entonces, jóvenes, lo dejamos hasta acá. Lo dejamos hasta acá, entonces, ¿qué vamos a hacer el día? Bueno, este viernes no tenemos, ¿qué vamos a hacer el día lunes? El día lunes vamos a trabajar con la Cobb-Douglas. ¿Se acuerdan que es muy importante para nosotros? Con la Cobb-Douglas en forma paramétrica y vamos a obtener el óptimo de trabajo y capital y vamos a leer el resultado. Y después vamos a hacer un ejercicio numérico. Bien, jóvenes, ustedes nuevamente gracias. Licenciado, nos va a compartir el documento que nos enseñó hace rato. Sí, de hecho, estas diapositivas no las tienen, ¿verdad? Sí, porque efectivamente lo acabo de hacer, entonces se la voy a trasladar a Pablo para que se las traslade a ustedes. Gracias, Luis. Sí, ¿está en inglés? Sí, está en inglés. Si lo pudieran leer, sería... Bueno, sí. Estaba pensando dejárselos como lectura, pero no, se los voy a dejar optativo. Se los voy a dejar optativo, que lo lean ustedes, porque eso es lo que ustedes van a hacer como economistas después, ¿no? Van a estudiar una economía basada en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces los voy a trasladar, Luis. Gracias por la observación. Entonces nos vemos, jóvenes, el día lunes, ¿verdad? Feliz fin de semana anticipadamente, porque todavía queda un par de días. Igualmente. Gracias.